Bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Para nosotros es grato el poder contar con su colaboración al oír este mensaje y también compartir. De hecho, damos gracias a Dios por su vida y por permitir llegar ante ustedes este devocional. Y esperamos que la bendición del Dios del cielo siempre esté con ustedes. Nuestro deseo es que usted sea bendecido a través de la palabra y que ésta edifique su vida y pueda también ayudar a edificar a otros. La palabra de Dios declara y dice en la epístola del apóstol Pablo a Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Estamos compartiendo con ustedes una nueva temporada. Ese es el título de nuestra serie, según Ageo capítulo 2, verso 9, y el tema que estamos compartiendo es la temporada de la herencia, según Hebreos capítulo 9, versículo 15. Ya se nos dio la promesa. Y no solamente se nos dio la promesa, pues al dársenos la promesa, entonces quiere decir que ya tenemos la promesa. Y la promesa es un juramento. Y Dios prometió el cumplimiento de esa promesa o ese juramento. Y como no podía jurar por otro mayor que Él, juró por sí mismo. Y el jurar por Él mismo, esto es el proceso de la legalidad para cumplir la promesa o el juramento. Luego de la promesa y el juramento y legalizar ese juramento, tenemos el pacto o tenemos el testamento. El pacto es un acuerdo, una promesa. El testamento es una declaración. Y esa declaración dada voluntariamente de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su muerte o fallecimiento. Y él quiere que se cumpla lo prometido en ese testamento. Y eso que está prometido en ese testamento, o sea, es una promesa ya. Una promesa juramentada que se confirma o se hace válido en el momento que el testador fallece. O sea que el testamento se confirma con la muerte del testador. Ya eso lo vimos en días anteriores, pero nuevamente vamos a compartirlo y a leerlo para tener la confirmación de las Escrituras, para lo que estamos enseñando y para lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 9, verso 16 y 17 dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testamento puede estar, pero si el que hizo esa declaración no ha fallecido, el testamento no se puede hacer realidad. Todavía, si el testador no ha muerto, no se puede hacer realidad el testamento o no se puede abrir el testamento para ver lo que se declaró en ese testamento. Pues el testamento es una declaración juramentada. Y cuando eso se hace y se confirma, es después de la muerte del que hizo esa declaración.
O sea que como herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya nosotros hemos heredado lo que Dios prometió para nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 16 al 17. Y mira lo que dice la Escritura allí para nosotros. El capítulo 8 de Romanos, los versos 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijos de Dios hemos heredado las promesas dadas en el testamento, porque el testador, que es Cristo, murió. Pues esto es lo que confirma que el testamento se haga realidad: la muerte del testador. Para que el testamento se haga realidad en los herederos de la promesa o de lo prometido en el testamento, tiene que el testador morir. Y nosotros hemos heredado la promesa que hay para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos heredado? Yo podía darte una lista a través de la palabra de todo lo que hemos heredado como hijos de Dios. Y son muchas las cosas que hemos heredado. Pero hay unos puntos fundamentales que son los que vamos a tocar a través de esta serie. Y esos puntos vamos a estudiarlos de una manera especial para que veamos en sí qué hemos heredado. Yo puedo tocarte, como te decía, una cantidad de puntos o de cosas que hemos heredado. Y de lo primero que quiero hablarte es de la salvación. Pues hemos heredado salvación y vida eterna. Hay muchos que no les gusta escuchar este término de salvación. Porque dicen, ¿salvado de qué? ¿De qué voy a salvarme? Yo no tengo nada de qué salvarme. No tengo miedo a nada porque de nada me he de salvar. Quiero entonces explicarte qué significa o qué es el término salvación. La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, y es el resultado de la vida eterna con Dios dentro de su reino. Vuelvo a repetirlo, porque es necesario. La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, y esto es el resultado de la vida eterna con Dios dentro de su reino. Algunos dicen, no tengo de qué ser liberado, y tengo que explicarte esto. Dios creó al hombre con un propósito, y es que el hombre alabara a Dios. Pero el hombre, Adán y Eva, desobedecen a Dios. Había una cláusula en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del bien y del mal. Y desobedecieron, y ese acto de desobediencia recae sobre todo el resto de la humanidad que vendría después de ellos. Y por eso el apóstol dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la Escritura que para esto apareció Cristo. Dice que el primer Adán falló, pero el postrer Adán obedeció y restituyó lo que hizo el primer Adán. Y el postrer Adán es Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace que Él sea el mediador de nuestra salvación. Y por eso se le denomina el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad.
Para el pueblo de Israel poder tapar, por decirlo así, cubrir los pecados cuando había una falta, una falla, tenían que traer un cordero de la manada y sacrificarlo, y esa sangre sacrificada, ese cordero sacrificado, no borraba ni limpiaba, pero sí se hacía el pacto de obediencia de que el cordero era sacrificado porque Dios lo había dado. Desde el principio, cuando estaban allá esclavos en Israel, hubo un pacto, y era que Dios los iba a guardar de la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios le dice a Moisés: prepara al pueblo y toma por familias un cordero y coge a ese cordero y sacrifícalo, y toma con hisopo y úntalo de sangre de ese cordero y ponlo en los dinteles de las puertas, para cuando venga el ángel de la muerte a acabar con los primogénitos de los egipcios, no llegue a ti. Y eso fue la señal del pacto. Y entonces el nuevo pacto, la nueva promesa, está en Cristo Jesús. Y ese sacrificio que se hace, que es la sangre de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado. Por eso entonces se le denomina a Él el Salvador del mundo. Y cuando Juan el Bautista está en el río Jordán predicando sobre lo que habría de venir sobre el pueblo, cuando vio a Jesús, lo señaló, y allá en Juan capítulo 1, verso 29, dice: Jesús viene caminando hacia él, y Juan lo observa y lo mira y lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita no solamente el pecado de un individuo, no solamente el pecado de una familia, no solamente el pecado de un clan o una tribu, no solamente el pecado de una ciudad o una nación, sino que quita el pecado del mundo. Y para esto vino Cristo, para deshacer todo lo que te estaba señalando a ti como individuo. Ahora Él se hizo pecado por nosotros. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 5, versículos 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso es que cuando Juan lo mira y observa a Jesús, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el autor del Evangelio según San Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el autor de nuestra salvación, y por eso se le denomina el Salvador del mundo. O sea que la salvación se recibe al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso hemos heredado por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La salvación no es gratis. Hubo un sacrificio, hubo alguien que se sacrificó por nosotros, y por eso nosotros tenemos ahora acceso a la salvación a través de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y le dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la salvación viene a través de Jesucristo. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo
y le escribe a Tito, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, que fue lo que leímos al inicio. Y el apóstol le escribe a Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, en el tiempo de Moisés, en el tiempo del Cordero que se sacrificaba, estábamos en la ley. Ahora, en el tiempo que viene Jesús, estamos en la gracia. La ley por Moisés no fue dada, mas la gracia y la verdad fueron a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo escribe a Tito y le dice: porque la gracia de Dios, esta etapa, este espacio, este periodo de tiempo, esta dispensación de la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí se puede en este siglo vivir así. Y tenemos una esperanza, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y estamos esperando eso, que el Señor venga por su pueblo, y antes de irse, este pueblo está anunciando la venida de Cristo. Y somos anunciadores de esa bendición. Y estamos predicando sobre esta salvación para que usted también llegue al conocimiento de la verdad. La salvación es a través de Jesucristo. Él pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y no solamente hemos heredado salvación, sino que hemos heredado vida eterna. Esa vida que hay más allá de la muerte. Por eso el salmista expresa y dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Después de la muerte es que hay vida, porque Cristo es la vida. Y Él lo expresó y lo dijo cuando usó estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted puede vivir aquí los años que usted crea que haya o pueda vivir, porque solamente Dios sabe qué tiempo vamos a pasar aquí en la vida terrenal. Pero esta vida aquí es pasajera. Esta vida aquí apenas es un paso. No importa los años que usted dure aquí en la tierra, esto es pasajero. Pero en Cristo Jesús hay la herencia de una vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36, dice la Escritura lo siguiente: Jesús es el dador de la vida. Y el Evangelio según San Juan lo registra de esta manera y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, verso 24 dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es a través de Cristo Jesús que se hereda la vida eterna. Juan capítulo 6, verso 40. Jesús hablando: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. La Escritura declara lo siguiente: mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué?
porque pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo Jesús resucitado, al que dio la vida por nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 10. Dice el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire lo que va a pagar. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Eso va a suceder y va a darse, porque Dios ha prometido darnos vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente heredamos la salvación y somos salvos y arrancados y quitados de medio de la humanidad del pecado, sino que el Señor nos tiene para grandes cosas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Dice la Escritura: gloria al Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Quieres tener tu seguridad? ¿Y quieres tener tu consuelo? ¿Y quieres tú tener salvación? ¿Quieres ser heredero? Pues hay un testamento que ya se hizo realidad para nosotros, porque el testador murió y lo dejó a favor de nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Quieres tú heredar esto también? Ven a los pies de Cristo en esta hora. Ora conmigo y di: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio magno que hiciste en la cruz del Calvario a favor de mi vida, y me salvaste y me limpiaste de todos mis pecados. Por tanto, ahora te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador para heredar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ahora ora conmigo al Padre. Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesús a darme la salvación y a ser sacrificado por mi vida en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio me dio salvación y vida eterna. Y ahora estoy recibiendo esa salvación y esa vida eterna que me diste a través de Cristo Jesús. Pues ahora te acepto como mi Señor, como mi dueño y como mi Salvador, oh Jesús. Gracias, Padre. Ahora ora conmigo al Espíritu Santo y di: Espíritu Santo, ayúdame a crecer cada día más y más. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.